Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, máxime, que estamos comenzando el tema de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Se ha hablado muchísimo sobre este tema, creo que a nivel familia, a nivel congregación, pues hablamos mucho de la unidad dentro de mi familia, la unidad dentro de mis primos, de mis parientes, la unidad dentro de mi trabajo, la unidad dentro de mi instituto religioso, pero hablamos poco de la unidad interreligiosa, ¿no? Yo quisiera que dedicáramos el día de hoy, como estamos en la semana de la unidad de todos los cristianos, que toquemos este tema a profundidad. Yo quisiera comenzar, bueno, nos acompañan Sister Yanis, Marina y Bernardo, y yo quisiera comentar que muchos pensamos que el gran artífice de esto pues fue el Papa Juan Pablo II, cuando en 1984 hizo el primer encuentro ecuménico de la unidad de los cristianos, pero quisiera invitar a Marina que nos platique un poquito sobre cuáles son estos orígenes, realmente quién fue el primer Papa que habló sobre este tema. Sin más, bienvenidos. Gracias, Jorge. Antes de comenzar el programa, estábamos comentando este tema que estoy sorprendida todo el tiempo que la Iglesia ha puesto todos sus esfuerzos, la Iglesia Católica, en unirse y reconocer todas las demás religiones, pero en particular me sorprende en relación a nuestros hermanos los de la religión judía, porque voy a hacer un poquito de historia. Estuvimos leyendo, sabemos todas las atrocidades que sufrió el pueblo judío en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo leía que en ese tiempo había un obispo, Angelo Roncalli, que en ese momento todavía no era papa, pero estaba asignado a Turquía. Y leí un artículo muy interesante de cómo él, con su posición, pudo salvar a muchísimos niños judíos, escondiéndolos en conventos, en iglesias, y después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pudo recuperar esos niños y ayudarlos a recuperar su religión judía. Cuando él se hace papa en 1958, ya tenía en la mente esto. Por eso, cuando uno de los grandes concilios, el Concilio Vaticano II, que comienza en los 60s, entre el 1962 y 65, cuando está el Papa, que se llama Juan XXIII, ahora, Juan XXIII comienza y apoya y les pide, por favor, que empiecen a escribir sobre esta situación de unión y de esta, ¿cómo explicarles? Este odio que tenían los cristianos contra los judíos, esta idea de, no quiero decir con esas palabras, ¿verdad? Pero de que culpables de la pasión de nuestro Señor. Entonces, como que se tenían unas ideas que no eran correctas en ese tiempo, y se empieza a escribir una encíclica muy importante, Nuestra Aetate, no sé si es Nuestra Época o Nuestro Tiempo, traducida del latín, que es increíble y se las recomiendo leer a todos. Es pequeñita, pero muy profunda, porque en ella habla sobre todo de muchas religiones y la postura de la Iglesia Católica, pero en ese tiempo que eran los 60s, claro, se va desarrollando todo este tema. Él ya no puede terminar el concilio, muere, después sigue Pablo VI, se acaba, pero termina en esta encíclica muy importante, Nuestra Aetate. Yo estoy muy, muy impresionada de todos los esfuerzos que ha hecho los siguientes papas. Como ya dijo Jorge, después Juan Pablo II también hace muchos esfuerzos por aproximarse a los rabinos, a los jefes de la sinagoga en Roma y los diferentes, digamos que sacerdotes y rabinos empiezan a tener diálogos. Leí otro artículo también que en el 2015, también por primera vez el arzobispo de México se unió al gran rabino de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ha habido muchísimos momentos de unión, de querer encontrar lo que tenemos en común. Todos somos hijos de Abraham, tenemos
digamos que una historia común, judíos y católicos. Digo, no, ahora que estamos hablando de esta semana de oración, tenemos que también leer un poquito de esto y enterarnos de todos los esfuerzos que ha habido. Esto es un poquito de lo que sé. Gracias, Marina. Y yo quería comentar que, según lo que leí, la idea de una semana de oración para la unión entre los cristianos empezó con un sacerdote de la congregación de los misioneros de Graymoor, creo que en los Estados Unidos. Antes de él hubo, como dice Marina, pensamientos de otras iglesias cristianas y también del Papa León de nuestra iglesia católica. Pero con ese padre empezó una semana dedicada y nombrada, publicada como una semana de oración para unión entre los cristianos. Y el impulso vino del Evangelio de Juan, cuando Jesús, dando sus comentarios en la última cena, pidió al Padre que todos sean uno en Dios, como dice Marina, que todos nosotros, incluso judíos y musulmanes, decimos que somos hijos de Abraham, de un solo Dios, creyentes en un solo Dios. Y esta semana de unidad cristiana siempre tiene un tema. Este año el tema es justicia y paz, y creo que esta idea empezó con la batalla contra racismo que estamos experimentando aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que para mí es un gran escándalo cuando una persona dice que es cristiano, pero no acepta una persona diferente de él, diferente en color, en raza, en color de su piel, en nacionalismo, en país de origen. Es un escándalo, porque todos nosotros somos hermanos en Dios. Y la justicia que Cristo nos implantó nos llama a la unión. Y caridad. Hace unos días estábamos hablando de que todos somos hijos de Dios, hablando del credo. Y pues llegábamos a la conclusión de que todos los hijos de Dios somos hermanos en Cristo, ¿no? Y creo que algo que nos marca mucho, que nos debe de marcar mucho, es que cuando hay todo este tipo de atrocidades, surge el verdadero hombre. Y el verdadero hombre es el que ve la dignidad del otro y que busca ayudarlo. Ahorita que hablaba Marina, me vinieron a la mente 4 ideas o 4 personajes que realmente han ayudado muchísimo en este contexto. Uno era el Papa Pío XII, el Papa Pacelli, si mal no recuerdo, que es considerado como el Papa del silencio, que decían que prefirió callar para no culpar o recriminar al nazismo, pero en realidad él no lo hizo por ese motivo, él lo hizo porque sabía que si hablaba iban a morir más judíos y más cristianos y más católicos, ¿no? Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente. El segundo pensamiento fue también justo después de la Segunda Guerra Mundial, el entonces Karol Wojtyła, no sé si ya era obispo o arzobispo o sacerdote, se encontró con un niño judío que, si mal no recuerdo, no sé de dónde era, y él le pedía
que se bautizara para salir o librarse de esos peligros que traía el judaísmo, el ser judío en ese momento. Y él le dijo que él no podía porque el niño era menor de edad y necesitaba contar con la autorización de sus padres. Y él quería ser fiel a su vocación de sacerdote. Y recuerdo que el entonces sacerdote Caro Voltigua, cuando crece y lo ordenan Santo Padre en alguno de sus viajes dentro de la ciudad de Roma, fue a la sinagoga romana y se encontró con el rabino. Pues resulta que este rabino era el sacerdote que muchos años antes le pedía al Papa Juan Pablo II el bautismo, ¿no? Cómo Dios actúa cuando uno es fiel a nuestra dignidad humana, no nada más a nuestra fe. El tercer ejemplo que me viene mucho a la mente, y es un ejemplo sumamente actual, pues es el de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer católica que se va a vivir a la India con los más pobres de los pobres, sin importarle la religión, sin importarle el idioma, simplemente para encontrar el rostro de Cristo en estas personas, ¿no? Y el último ejemplo que también platicamos aquí, perdón que me extienda, es lo que nos decían Marlene y Adolfo cuando hablábamos de la iglesia en Cuba, ¿no? En algún momento Adolfo bueno, no recuerdo quién fue, comentan que antes de la fe, antes de la iglesia, está la dignidad humana. Entonces, que tenían que cuidar al ser humano para protegerlo, para cuidarlo, porque si no hay vida, que es el primer don, por decirlo así, pues ya un segundo don como es la fe, pues no afectaría tanto. No sé si alguien más quiera comentar. Bueno, la semana pasada o antepasada, a los que nos fascina el fútbol americano, pues fue muy triste ver cómo un jugador caía con un infarto, con un paro cardíaco en la cancha. Y a mí me viene gráficamente, me llama mucho la atención porque fue un momento en el que los dos equipos se hincaron para rezar. Ya no importaba los colores, quién iba ganando, quién iba perdiendo, quién iba a pasar a los playoffs. La gente también se sumó a la oración por esa persona que estaba ahí y que fue resucitada, ¿no? Entonces, es como muy humanamente hablando, es una extraordinaria vivencia ver cómo todos se unieron y cómo no fue nada difícil la unidad. O sea, no hubo que coordinar absolutamente nada. Todos entendieron que tenían que estar en lo mismo. Nadie se puso a pensar, reanudamos el juego, nadie se puso a pensar qué pasa para la clasificación, ¿no? Lo importante era este muchacho, que saliera bien, ¿no? Y es curioso, pero bueno, los paramédicos lo resucitaron, ¿no? Entonces, para mí me parece extraordinario cómo si fuéramos como más pragmáticos, si nos fuéramos más a la naturaleza del ser humano, nos daríamos cuenta que nuestra vocación, lo que nos es más natural, es la unidad. Y en ese sentido, para los cristianos, pues hay como que varias llamadas, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha defendido que la unidad, incluso dentro de la Iglesia Católica, no es un rasgo, es una vocación que se hace todos los días. Y en ese sentido, pues no es uniformidad, sino una de las cosas extraordinarias de la religión es poder ver cómo cada quien aporta algo y eso fortalece la unidad, ¿no? Si tú ves un anglicano, si ves un ortodoxo, si ves, y los ves todos reunidos en esas fotos en Asís o en el Vaticano, dices tú, bueno, como esas diferencias me hablan más de la vocación a la unidad que de separatismo, porque es hermosísimo verlos a todos rezando por un fin común, ¿no? Y en ese sentido,
creo que como coach, ya para finalizar, pues bueno, hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De entender que lo que me une es precisamente una serie de diferencias con los demás. La vida sería muy, pero muy aburrida si todos habláramos igual, si todos pensáramos igual, si todos jugáramos el mismo deporte, si todos tuviéramos las mismas preferencias, sería sumamente aburrido. Entonces, entre todos podemos construir mejores cosas, pero porque somos diferentes, ¿no? Entonces, quizás en casa podríamos hacer el ejercicio de decir, a ver, tu hermana, ¿en qué le distingue? Tu hermano, ¿qué le distingue, no? A tal vecino, ¿qué le distingue? Y así a cada uno, para que entendamos que las personas que amamos son diferentes a nosotros y que eso que los hace diferentes, que a veces lo copiamos, pero que también a veces lo admiramos, nos lleva a esa unidad, ¿no? Y después en familia podemos buscar alguno de los rezos sobre la unidad, la semana de la unidad de los cristianos, y podamos entonces unir, lo viví y ahora lo estoy pidiendo, le estoy pidiendo a Dios por la unidad de los cristianos. Gracias, Bernardo. Y eso me pone a pensar, congregaciones religiosas, nuestra vida antes del Vaticano II era una vida de uniformidad. Todos hacemos la misma cosa en la misma hora, todos nosotros nos vestimos igual. Y este tipo de vida tiene sus puntos positivos, pero lo peor es que sustituimos uniformidad para unión. Y como mi congregación tiene como carisma unión entre nosotros, con Dios y con nuestros vecinos, Vaticano II nos llamó a contemplar más y más los orígenes de nuestra vida en la unión. Yo quería explicar que al parecer la semana de oración para unidad de los cristianos siempre toma lugar 18 de enero hasta 8 días después de enero. Siempre es esos 8 días. Y este año está basado en Isaías. Lo lindo es que tenemos la Biblia. Nosotros cristianos tenemos varias versiones y traducciones, pero tenemos la Biblia como base de nuestra vida de fe. Y podemos citar como por ejemplo Isaías 1, 12 a 18 como nuestro tema. Y cada día de la semana un tema relacionado a este trecho de Isaías. Aprenda a hacer el bueno y busca la justicia. Rescate el oprimido, defiende el órfano y ruega por la viuda. Es muy lindo que todos nosotros, manteniendo nuestra propia práctica de la fe, no vamos a mezclar lo que es ser católica con lo que es ser luterana, pero podemos rezar juntos al mismo Dios. Es muy lindo y debe de ser un modelo para el mundo. Yo coincido con Sister Janice. Siento que le falta mucha promoción a esto, porque en realidad yo también lo acabo de descubrir. No sabía que cada año se le pide a un país o a un cierto grupo poner el tema que los une. Y como dice Sister Janice, esta vez que le tocó a los obispos de Estados Unidos, en particular es de Minnesota, escoger esta carta de Isaías. Isaías es un profeta que nos une a muchos cristianos, pero este tema en especial de aprender a hacer el bien, buscar la justicia, rescatar al oprimido, defender al huérfano,
abogar por la viuda. Me hace pensar mucho en lo que dijo, lo que acaba de decir Bernardo. Simplemente debes vivir como Dios quiere, amar, amando. Hay otra carta que también la describe un poquito la encíclica. Es la primera carta a Juan, un versículo 4, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Yo creo que también nosotros tenemos que buscar en nosotros buscar a Dios, pero amar a Dios y a nuestros hermanos, porque si ponemos sobre todo el amor, después va a venir como resultado el aceptar cómo es el otro, que es diferente, es ver sus cualidades y después va a ser la unión, porque vamos a encontrar cosas en común, como que una cosa va a atraer a la otra y es bueno que meditemos también en estos pasos que nos proponen los obispos. Y de verdad, como dice el sister, nuestro programa está en la Biblia, ahí viene el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay que descubrir qué es este mensaje para mí en particular, ¿verdad? Y por eso es importante leer la Biblia, no solo leerla, rezar con la Biblia, ¿verdad? Hacer la vida. La realidad es que es una pena que muchas veces nos damos cuenta de la importancia de nuestra hermandad en momentos difíciles, ¿no? Ahorita Bernardo hablaba del fútbol americano, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En México, pues podemos hablar claramente de muchos eventos. Me vienen a la memoria los 2 terremotos de México, donde todo el pueblo se unió para ayudar al resto del pueblo. Me da tristeza que Guillermo no nos está acompañando hoy, pero sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué el ser humano muchas veces o mejor dicho, por qué somos tan cabezones y tenemos que esperar a un momento crítico para darnos cuenta de esta realidad? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lamentablemente aquí aplica perfectamente. Uno no sabe lo que es la dignidad del ser humano, la importancia de nuestra unidad, de nuestro amor por el otro, hasta que ya perdimos eso, ¿no? No sé si alguien quisiera sustituir a Guillermo y tratar de responder. No hay nadie capaz de hacer esto. Pero sí, es verdad. Tenemos que aprender siempre tener una actitud de gratitud, con cada día nuevo, decirle a Dios, agradezco esta otra oportunidad, agradezco lo que me diste y estas son las cosas para lo cual yo estoy agradecida. Enumerarlos para ver cuántos hay las cosas. Yo creo, sin pretender responder como Guillermo lo podría hacer, pero algo que se me ocurre a mí es que está en el pecado original, ¿no? El pecado original rompe una unidad, incluso interna, ¿no? San Pablo decía, ¿no? Termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces, el tema de la unidad es intrínseco al pecado y a los errores que cometemos, ¿no? Si todos fuéramos santos, no tendríamos problemas de unidad. No me imagino a Santa Teresa de Calcuta discutiendo con San Juan Pablo II qué hacemos o sea, estaríamos a otro nivel, ¿no? Incluso el catolicismo, pues, es provocativo respecto de lo que es unir, ¿no? Porque nuestra madre es virgen, nuestro Dios es hombre, y constantemente estamos uniendo realidades totalmente separadas, pero solamente se puede hacer eso bajo la luz de la fe, ¿no? Entonces, es bien difícil, es todo un reto, pero algún día lo lograremos, ¿no? Y lo último que iba a decir es que, bueno, ¿qué tan estamos llamados a la unidad? Que las religiones serias del mundo nacieron geográficamente en la misma zona y compartimos fundadores. Entonces, no nacieron en varias partes del mundo. Las 3 religiones más serias
del planeta nacieron en la misma zona geográfica. Estamos llamados a la unidad. Pues quiero agradecerles a los tres su participación. Creo que este es un tema que daría para horas y días. Realmente es un tema apasionante que nos debe de ayudar a no perder de vista esa vocación que todos tenemos, pero también de saber salir al encuentro de nuestros hermanos en esos momentos sencillos de la vida. Y pues les quiero agradecer y la próxima semana aquí nos veremos. Que Dios los bendiga.